Nunca imaginé que a mis 75 años la vida pudiera darme un golpe tan brutal. Aquella tarde regresaba de visitar la tumba de mi esposa Elena en Saltillo, como lo hacía cada año, con el corazón cansado pero en paz, recordando su risa y sus manos suaves. Caminaba despacio hacia mi casa, esa casa que construí con el sudor de mi frente durante 50 años, ladrillo a ladrillo, techo a techo. Al doblar la esquina, lo primero que vi fue un camión de mudanzas estacionado frente a mi puerta. Al principio pensé que algún vecino estaba renovando, pero pronto comprendí que aquellos hombres de uniforme entraban y salían de mi sala cargando mis muebles, mis fotos, mis recuerdos. Cada objeto que sacaban era un pedazo de mi vida. El sillón donde le contaba cuentos a mi hijo, el reloj que le regalé a Elena en nuestro aniversario, las sillas de madera que tallé con mis propias manos. Grité con todas mis fuerzas, mi voz quebrada por la rabia y la incredulidad. En ese instante, mi mundo se derrumbó. No era un malentendido. Era la traición más cruel que jamás hubiera imaginado. Mi propia nuera había vendido mi casa sin pedirme permiso. Recuerdo que corrí como pude, con las piernas pesadas y el corazón latiendo desbocado, hasta llegar al porche. Uno de los trabajadores, apenas un muchacho con una caja de libros en las manos, me miró con lástima y me dijo: «Lo siento, abuelo, nosotros solo seguimos órdenes del nuevo propietario». Nuevo propietario. Aquellas palabras eran un eco hueco que no cabía en mi cabeza. Esa casa no podía tener otro dueño más que yo, porque la pagué con cada jornada interminable, con cada herida en mis manos, con cada sueño de juventud sacrificado. Y entonces la vi a ella, Sofía, mi nuera, apareció en el umbral como si fuera la dueña legítima. Traje gris impecable, cabello recogido, una carpeta en la mano y una sonrisa helada que me perforó el alma. «Don Ricardo», dijo con voz afilada como cuchillo, «esta casa ya fue vendida. Tiene 24 horas para desalojar». Me hablaba como si fuera un intruso, como si yo no hubiera nacido, amado y llorado dentro de esas paredes. A su lado, como sombra, estaba mi hijo David, mi propio hijo, incapaz de mirarme a los ojos, con la cabeza gacha, cómplice en silencio de aquella puñalada. Ese momento fue un abismo. Sofía hablaba con la frialdad de un banquero, como si la sangre que nos unía no significara nada. «El contrato está firmado y notariado», continuó con calma venenosa. «Todo es legal. Usted ya no figura como dueño». Mis vecinos comenzaron a asomarse desde sus puertas, curiosos y preocupados. Yo quería gritar, quería que alguien confirmara que aquello era un mal sueño, pero la realidad era demasiado cruel. Me volví hacia mi hijo, el mismo niño al que había sostenido en mis brazos, al que había enseñado a caminar, y con la voz quebrada le supliqué: «David, dime que esto no es cierto, dime que es un error». Pero él no tuvo valor. Solo murmuró: «Papá, es por tu bien. No, puedes vivir solo en esta casa tan grande. Sofía y yo no queremos cargar con la culpa si te pasa algo». Sus palabras fueron cuchillos envueltos en seda. No eran preocupación, eran excusas baratas. En ese instante lo entendí. La traición no venía solo de mi nuera, sino de la sangre de mi propia sangre. Y esa traición, la más dolorosa, es la que te quiebra hasta los huesos. Mientras Sofía hablaba, los hombres seguían sacando mis pertenencias. Vi cómo se llevaban el sillón donde Elena y yo tomábamos café cada mañana, la mesa donde celebramos las Navidades en familia, hasta el viejo ropero que había pasado de generación en generación. Cada objeto cargado en aquel camión era un recuerdo arrancado de mi pecho. Sofía,
con tono de fingida paciencia, se dirigió a los vecinos que murmuraban: «No se preocupen, don Ricardo a veces se confunde con las fechas, es la edad». Esa humillación pública fue más dura que cualquier golpe. Sentí que me arrancaba la dignidad frente a quienes me habían visto trabajar toda la vida, y fue ahí, en esa banqueta fría y sucia, cuando algo dentro de mí murió, el padre indulgente, el suegro paciente. En su lugar nació un hombre distinto, un hombre dispuesto a mostrarles que no era un anciano inútil, porque ellos no sabían lo que yo guardaba en silencio, un secreto forjado en décadas de esfuerzo, disciplina y paciencia. Yo no era solo un zapatero viejo, yo era dueño de un imperio invisible, y muy pronto ellos iban a descubrirlo de la forma más dolorosa. Hoy quiero contarte esta historia y te pido que la escuches hasta el final, porque lo que Sofía y David me hicieron no es un caso aislado, es un reflejo de lo que sucede en muchas familias donde la ambición mata el amor y la codicia destruye la lealtad. Si alguna vez has sentido la traición de alguien cercano, si alguna vez alguien a quien diste todo te dio la espalda, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte, porque tu voz importa tanto como la mía. Y antes de seguir, te pido algo más. Suscríbete al canal y activa la campanita, no solo para escuchar mis historias, sino para que juntos construyamos una comunidad donde la voz de la experiencia no sea ignorada. Porque lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia de dolor. También es una historia de justicia, de resistencia y de cómo un viejo al que todos subestimaron pudo devolver golpe por golpe. Créeme, no querrás perderte cómo terminó todo, porque lo que comenzó como una humillación terminó siendo una lección que ni Sofía ni David podrán olvidar jamás. Aquella noche caminé sin rumbo por las calles de mi propio barrio, que de repente se sentían ajenas. Cada ventana iluminada me recordaba a Elena. Cada árbol me traía de vuelta a los días en que David era un niño corriendo detrás de un balón, pero ahora todo era silencio y vacío. Finalmente, mis pasos me llevaron al pequeño café de Mariana, una joven que había crecido viéndome trabajar en la zapatería. Me recibió con preocupación. «Don Ricardo, ¿qué le pasó? Está pálido como un papel». No pude responder. Apenas me senté en la mesa de siempre y me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde el día en que enterramos a Elena. Mariana no dijo nada, solo me puso la mano en el hombro y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le conté la historia entre sollozos, la venta de la casa, el poder notarial, el engaño. Ella no me miró con lástima, sino con una furia inesperada. «Son unos monstruos», murmuró. «Pero no está solo. Usted se queda en 1900. Mi casa esta noche. Mañana vamos a ver a mi primo Matías. Es abogado y no cualquiera, es un tiburón». Por primera vez desde aquel infierno sentí una chispa de esperanza. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Mariana. No pegué un ojo. Me quedé mirando el techo, escuchando el silencio de una casa ajena. Pero a medida que las horas pasaban, mi dolor comenzó a transformarse en otra cosa. La rabia ardiente que había sentido en la banqueta se enfrió y se convirtió en una determinación de acero. Recordé las palabras de Elena en su lecho de muerte: «Cuida a nuestro David y sé feliz». Y comprendí que esa promesa ya no podía cumplirse como la había entendido antes. No podía cuidar a un hombre que me había vendido como si fuera un mueble viejo. Pero aún podía honrar su memoria de otra manera, luchando por la justicia, defendiendo mi dignidad, demostrando que incluso un anciano subestimado podía volverse más fuerte que sus verdugos. Cerré los ojos y me juré a mí mismo que Sofía y David pagarían cada lágrima, cada humillación, no con gritos ni violencia, sino con algo mucho más poderoso:
la verdad y mi secreto. Al día siguiente, Mariana cumplió su palabra. Condujo su viejo coche hasta el corazón financiero de Monterrey, donde su primo Matías tenía su despacho en un rascacielos de cristal. Subimos hasta el piso 30 y la vista me golpeó, toda la ciudad extendiéndose bajo mis pies. Una ciudad que yo había ayudado a construir en silencio. Matías nos recibió con un apretón, de manos firme, la mirada de alguien que analiza fortalezas y debilidades al instante. Escuchó mi historia sin interrumpir, anotando en silencio cada detalle. La firma del poder notarial, el asalto psicológico en mi casa, la humillación frente a mis vecinos. Cuando terminé, se inclinó hacia atrás en su silla y suspiró. Don Ricardo, su relato es terrible, pero en un juicio no basta con emociones, necesitamos pruebas, algo contundente. ¿Tiene cómo demostrar que usted no necesitaba vender la casa? ¿Ahorros, propiedades, una pensión? Fue entonces cuando saqué la vieja carpeta de cuero que había guardado en secreto durante décadas y la deslicé sobre la mesa. Matías abrió la carpeta con desinterés, como si esperara encontrar papeles triviales. Pero su expresión cambió en cuestión de segundos. Sus cejas se alzaron, sus ojos se agrandaron. Pasó la primera página, la segunda, la tercera. Cada documento lo hundía más en el asombro. Lo que estaba viendo no era la vida de un simple zapatero, jubilado, sino los cimientos de un imperio financiero invisible, certificados de acciones en las empresas más grandes de México, propiedades comerciales, cuentas de inversión en el extranjero, una fortuna cultivada en silencio durante 50 años, mientras el mundo me veía como un viejo artesano de barrio. Matías cerró la carpeta lentamente y me miró con una mezcla de respeto y temor. Don Ricardo, murmuró, usted no es un hombre común. Usted es uno de los inversionistas privados más discretos y poderosos de este estado. Su hijo y su nuera no lo despojaron de una casa. Intentaron estafar a un titán sin saberlo, y eso lo cambia todo. Ese día comprendí que mi secreto había dejado de ser solo mío. Durante medio siglo había escondido aquella doble vida, zapatero de día, inversionista paciente de noche. Mientras Elena y David creían que apenas sobrevivíamos, yo construía ladrillo a ladrillo un patrimonio silencioso. Y ahora, ese secreto se convertía en mi mejor arma. Matías sonrió con frialdad. Primero vamos a congelar la venta de la casa, luego los acorralaremos en tribunales, y cuando se den cuenta de lo que hicieron, ya será demasiado tarde. Salimos del despacho con un plan. Mientras bajaba por el ascensor, me miré en el reflejo del acero pulido. El hombre que veía no era el anciano humillado de la banqueta. Era otro, un león viejo, herido, pero despierto. Y un león nunca olvida quién lo quiso encadenar. Te lo digo a ti que me escuchas. Nunca subestimes a alguien por su edad, porque detrás de una vida de silencio puede esconderse la fuerza suficiente para destruir hasta la ambición más voraz. Y Sofía estaba a punto de descubrirlo. Al día siguiente, la guerra comenzó. Con una velocidad que me sorprendió, Matías presentó una moción para congelar la venta de la casa. Primero el shock, don Ricardo, me explicó con voz firme. Necesitamos que ellos comprendan que la partida ya no se juega bajo sus reglas. Esa misma tarde, mientras Sofía probablemente celebraba su aparente victoria, un notificador judicial tocó a su puerta. El documento declaraba que la transacción quedaba en pausa por sospecha de fraude. El comprador, confundido, no podía tomar posesión. El dinero, si ya estaba en camino, quedaba congelado. Era como si la tierra se abriera bajo los pies de Sofía y David. Yo no estaba presente para ver su reacción, pero me la imaginaba. Los ojos fríos de Sofía por primera vez mostrando grietas de miedo.
Y en esa imagen encontré un consuelo inesperado. Ellos pensaban que me habían vencido. No sabían que apenas acababa de hacer mi primer movimiento. Por años me habían visto como un viejo débil, un estorbo senil. Pero ahora iban a aprender que detrás de esas manos manchadas de pegamento había una voluntad de hierro y un arsenal que ellos ni soñaban. Ese día, el tablero cambió, y yo estaba de nuevo en la partida. La mañana siguiente, acompañado por Matías y 2 agentes judiciales, regresé a mi casa. Crucé la calle con el corazón latiendo como un tambor. Sofía abrió la puerta y vi en su rostro por primera vez el desconcierto absoluto. Matías levantó la orden y con voz gélida declaró: «Señora Garza, a partir de este momento se prohíbe cualquier alteración en la propiedad. El señor Ricardo Valenzuela recupera el acceso inmediato a su domicilio. Usted y su esposo están bajo investigación por fraude y abuso de confianza». Sofía intentó mantener la compostura, pero su maquillaje no lograba esconder el temblor de sus labios. «Esto es ridículo. La casa es legalmente de mi esposo», chilló. El agente que nos acompañaba dio un paso al frente, imponente. «Señora, las escrituras son evidencia de un delito. Le sugiero cooperar». En ese instante crucé el umbral de mi casa, pero ya no lo hice como una víctima. Entré como un conquistador que recupera lo que le pertenece. Respiré hondo y sentí, por primera vez en semanas, el aire de mi propio hogar llenando mis pulmones. David bajó las escaleras en pijama, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «Papá, ¿qué significa esto?». Lo miré fijamente y mi voz, aunque tranquila, sonó como un trueno. «Significa que se acabó tu fiesta. Significa que el hombre al que intentaste traicionar sigue siendo mucho más fuerte de lo que imaginas». David buscó apoyo en Sofía, pero ella estaba demasiado ocupada intentando no derrumbarse. Esa grieta en su fachada de arrogancia fue un bálsamo para mi alma. Durante días había sido tratado como un estorbo, pero ahora la balanza se inclinaba a mi favor. No podía borrar las lágrimas que me habían hecho derramar, pero al menos podía devolver golpe por golpe. Y mientras los agentes judiciales recorrían la casa, comprobando cada rincón, yo me senté en mi sillón, el mismo del que habían intentado arrancarme, y abrí el periódico como si nada hubiera pasado. Porque la mayor victoria de un hombre no siempre está en gritar su triunfo, sino en demostrar serenidad cuando sus enemigos se desmoronan frente a él. Los días que siguieron fueron un teatro extraño. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no era yo quien se sentía arrinconado. Ahora eran ellos. Sofía y David se encerraban en la cocina a cuchichear, sus voces llenas de desesperación. De vez en cuando se escuchaban discusiones sofocadas, acusaciones mutuas. Ya no caminaban con soberbia por mi sala, ahora lo hacían con pasos cautelosos, como ratones atrapados en una jaula. Intentaron contratar abogados para revertir la situación, pero ninguno pudo contra el muro de hierro que representaba Matías. Cada mentira que inventaban, él la destrozaba con pruebas. Cada estrategia que intentaban, él la derribaba con testigos y documentos. Yo los observaba desde mi sillón, leyendo en silencio, mientras ellos se consumían en el miedo. La arrogancia se había transformado en una sombra de lo que alguna vez fueron. Y dentro de mí crecía la certeza. La justicia estaba apenas comenzando. Ellos me habían quitado la paz, pero yo les iba a arrebatar algo mucho más grande. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que me escuchas. ¿Alguna vez alguien intentó arrebatarte lo que más amas? ¿Has sentido la traición de alguien cercano? ¿Alguien a quien entregaste todo y que de pronto te trató como si fueras un estorbo? Si lo viviste, sé que comprendes el peso de cada palabra que te digo, y si nunca te ha pasado, agradece a la vida,
pero no bajes la guardia, porque la traición, cuando llega, siempre viene de donde menos lo esperas. Quiero que me cuentes en los comentarios tu experiencia, tu opinión, porque juntos podemos hacer que estas historias no sean olvidadas. Y si valoras esta lucha, te pido algo más. Dale like a este video y suscríbete al canal. No lo hago por mí, sino porque cada historia que compartimos aquí puede darle fuerzas a alguien más que está pasando por lo mismo. Lo que Sofía no sabía era que la casa era solo el principio. Muy pronto descubriría que había despertado a un hombre con un poder que podía aplastarla no solo en tribunales, sino en la vida entera, y lo que sigue en esta historia te dejará sin aliento. La verdadera guerra comenzó cuando convoqué a Sofía y a David a una reunión en la sala. Ellos se sentaron frente a mí en el sofá, tensos como dos acusados esperando sentencia. A mi lado estaba Matías, con su inseparable maletín de cuero. Guardé silencio por unos segundos, dejando que la incomodidad se hiciera insoportable. Luego hablé. Hoy sabrán quién soy realmente. David intentó reír nervioso, como si mis palabras fueran una exageración. Papá, no hagas un drama. Todos sabemos que apenas sobrevives con la zapatería. Matías, sin inmutarse, abrió el maletín y comenzó a colocar documentos sobre la mesa. Escrituras, certificados de acciones, extractos bancarios, cada hoja era un golpe. Sofía se inclinó con incredulidad y tomó uno de los papeles. Sus ojos recorrieron los números una y otra vez, como si fueran irreales. Esto no puede ser cierto, murmuró. David palideció al leer, balbuceó. 80 millones de pesos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la sala. Con voz serena les dije, mientras me veían como un viejo inútil, yo era dueño de una parte del mundo que tanto codiciaban. Y ustedes intentaron robarme lo único visible, sin imaginar que mi verdadero poder estaba oculto. Lo que vi a continuación fue grotesco. El desprecio que siempre había marcado el rostro de Sofía se derritió en segundos y dio paso a una sonrisa falsa, empalagosa, que intentaba sonar tierna. Suegrito, siempre supe que usted era un hombre brillante, susurró, modulando la voz como si estuviera frente a un rey. David no se quedó atrás. Se arrodilló frente a mí, abrazando mis piernas como un niño asustado. Papá, perdóname, no sabía lo que hacía. Fui un idiota. Si hubiéramos sabido... Lo interrumpí, cortante. Eso es lo que duele, David. No te arrepientes de la traición, solo de haber calculado mal. Tu arrepentimiento no nace del corazón, sino de la ambición. Frustrada. Aquellas palabras fueron un espejo que los obligó a ver su verdadera miseria. Los dos se derrumbaron en súplicas, prometiéndome futuros dorados, vidas llenas de lujos, un supuesto cuidado de por vida. Yo los escuchaba en silencio, dejando que su avaricia hablara por ellos mismos. Y lo que oí me confirmó que no merecían compasión, sino justicia. Durante más de media hora los dejé hablar, arrastrarse y prometer. Sofía pintaba mansiones en San Pedro, viajes a Europa, sirvientes que me atendieran día y noche. David hablaba de negocios imposibles, de un imperio que construiríamos juntos. Era una ópera grotesca de codicia, y yo era el único espectador. Al final, levanté la mano, y Matías entendió la señal. Abrió otra carpeta, esta vez roja, y habló con voz firme. El señor Ricardo Valenzuela ha tomado decisiones irrevocables sobre su patrimonio, basadas enteramente en la conducta que ustedes han mostrado. Sofía se tensó, como si presintiera que el telón estaba a punto de caer. David tragó saliva, incapaz de reaccionar. Matías continuó.
El 90% de su fortuna ha sido transferido a la Fundación Elena Valenzuela, dedicada a ayudar a adultos mayores despojados por sus familias. El 10% restante cubrirá sus gastos vitalicios y el litigio actual. El chillido de Sofía fue tan agudo que heló la sangre. David se puso de pie de un salto. «No puedes hacer eso, papá. Es mi herencia». Lo miré con frialdad. «¿Herencia? La perdiste el día que me vendiste, como a un trasto viejo». Sofía intentó levantarse con furia, pero Matías la detuvo con una sola frase. Además, con base en sus actos y en las pruebas reunidas, la demanda penal se amplió. Ahora enfrentan cargos por fraude, violencia patrimonial e intento de despojo. El Código Penal contempla hasta 15 años de prisión. El color desapareció del rostro de Sofía, mientras David comenzó a sudar como si estuviera frente a la horca. La palabra prisión quebró sus máscaras por completo. Lo que siguió fue patético. Sofía me señaló con dedo tembloroso, culpando a David. «Fue idea suya, don Ricardo. Yo siempre le dije que lo respetáramos». David, en un arrebato, gritó: «¡Mentira! Tú me empujaste, tú planeaste todo». Eran dos ratas peleando en un barco que se hundía. Los vi discutir, traicionarse, gritarse, y en sus voces no había arrepentimiento sino miedo. Un miedo puro que ya no los dejaba respirar. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, yo me puse de pie y los miré con una calma que los desarmó más que cualquier grito. «Ustedes cavaron su propia tumba, yo solo les presté la pala», les dije. «Lo único que me queda claro es que nunca me quisieron como padre ni como suegro. Me vieron como un obstáculo, como una herencia a la que apresurarse. Pero olvidaron que la dignidad no se vende y que la lealtad es el único lazo verdadero de familia». Matías cerró la carpeta con un golpe seco y añadió: «En breve, la policía los acompañará para recoger sus pertenencias. Una patrulla los espera afuera». Los dos quedaron paralizados, como si el mundo hubiera dejado de girar, y mientras ellos temblaban, yo me senté en mi sillón y respiré con serenidad. Había recuperado mi casa, mi dignidad y mi voz. Lo que venía después ya no era venganza, era justicia. Y te digo a ti que me escuchas, la traición más dolorosa puede quebrarte, sí, pero también puede despertar la fuerza que nunca pensaste tener. Esa fuerza fue la que me sostuvo entonces y la que aún me sostiene hoy. El juicio fue inevitable y, para mí, casi una formalidad. Matías preparó un caso que era una fortaleza de hierro. Testigos, documentos, grabaciones y hasta confesiones veladas que habíamos obtenido en aquellas reuniones. Cuando el día llegó, me senté en la sala del tribunal con las manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Sofía entró vestida con un traje caro, como si el lujo pudiera ocultar la podredumbre de sus actos. David la seguía con el rostro demacrado, evitando mirarme. El juez escuchó cada argumento, cada detalle, y mientras los abogados de Sofía intentaban desviar la atención, Matías respondía con pruebas tan sólidas que el aire mismo de la sala parecía inclinarse a nuestro favor. Los vecinos testificaron cómo me habían humillado en la calle. El jardinero relató cómo Sofía había ordenado arrancar el rosal de Elena, y el propio notario, presionado por la evidencia, terminó confesando la colusión. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los encerraba. Yo no sentía alegría, solo una calma profunda. La justicia avanzaba con paso seguro y mis enemigos estaban atrapados en su propia telaraña. El momento del veredicto llegó como un trueno. El juez, con voz grave, declaró a Sofía y David culpables de fraude, abuso de confianza y violencia patrimonial. La sentencia: 8 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, y yo permanecí inmóvil en mi asiento.
Sofía gritaba, acusando al sistema, a los abogados, hasta a David mismo. Él, en cambio, parecía un niño perdido, hundido en un silencio tan pesado que ni sus lágrimas podían romper. Matías me puso una mano en el hombro y susurró: «Ganamos». Pero yo no lo sentí como una victoria, sino como un cierre necesario. Ellos iban al lugar que habían merecido por sus actos, y yo recuperaba algo que el dinero nunca podría comprar: mi dignidad y mi paz. Salí del tribunal sin mirar atrás, con la frente en alto y el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. La noticia corrió como fuego en Monterrey. Los periódicos hablaron del zapatero millonario, del anciano que había derrotado a su nuera en los tribunales. Vecinos, conocidos y hasta desconocidos me felicitaban en la calle, como si fuera un héroe. Pero yo no buscaba fama ni titulares. Lo único que quería era silencio, el calor de mi hogar y un poco de café en la mesa de la cocina. Sin embargo, en medio de ese remolino de atención, nació algo más grande. Mariana, con su sonrisa sincera, me dijo una tarde: «Don Ricardo, ¿por qué no usamos su experiencia y sus recursos para ayudar a otros ancianos que han pasado lo mismo?». Sus palabras me atravesaron como una revelación. Mi dolor podía transformarse en algo útil. Así nació la Fundación Elena Valenzuela, llamada así en honor a la mujer que me acompañó toda la vida. Desde una pequeña oficina improvisada en 2 cuartos de mi casa, comenzamos a recibir casos: ancianos despojados, abuelas abandonadas, hombres olvidados por sus propios hijos. Y cada vez que lográbamos defenderlos, yo sentía que Elena sonreía desde donde estuviera. El primer caso de la fundación fue el de doña Elvira, una anciana a la que sus nietos le habían robado la pensión mensual. Recuerdo que llegó llorando, con las manos temblorosas y un cuaderno lleno de recibos. Sofía y David eran apenas la punta del iceberg. Había muchos otros dispuestos a traicionar a los suyos por unas monedas. Matías tomó el caso con la misma pasión con la que me había defendido a mí. En 1900, cuestión de semanas, logramos no solo recuperar la pensión de doña Elvira, sino también que sus nietos fueran obligados a restituir lo robado. La gratitud en sus ojos fue una luz que iluminó mi alma. Esa noche, al cerrar la oficina improvisada, comprendí que mi historia ya no era solo mía, era también la de cada anciano al que el mundo había intentado callar. Y cada victoria era un acto de justicia no solo para ellos, sino también para mí y para Elena. Pasaron los años, y la fundación creció más de lo que jamás imaginé. Abogados jóvenes se unieron a nuestra causa, llenando mi casa de energía, de risas y de esperanza. Mariana venía cada domingo a comer, y poco a poco se convirtió en la nieta que nunca tuve. Un día, ayudando a una pareja de ancianos desalojados injustamente, decidí invitarlos a vivir conmigo. Mi hogar, antes silencioso y frío, se transformó en un lugar lleno de vida. Don Ismael restauraba los muebles de Elena con sus manos de carpintero, mientras doña Berta llenaba la cocina de aromas caseros. Y así, entre papeles legales y comidas compartidas, descubrí que la sangre no siempre define a la familia, porque la lealtad, el respeto y el cariño verdadero pueden construir lazos mucho más fuertes que cualquier herencia. Hoy, al mirar atrás, sé que lo que Sofía y David intentaron arrebatarme se convirtió en el impulso para algo mucho más grande, porque de la traición más amarga nació una nueva familia, una misión y un legado que seguirá vivo cuando yo ya no esté. Y tú que me escuchas, no lo olvides, la justicia siempre encuentra su camino. Con el paso del tiempo, mi vida adquirió una nueva rutina,
una que jamás hubiera imaginado después de aquella traición. Las mañanas comenzaban en la fundación, donde recibíamos casos de todo tipo: ancianos engañados con contratos fraudulentos, viudas despojadas de sus casas por sobrinos ambiciosos, hombres internados a la fuerza en asilos para vender sus propiedades. Cada historia era un espejo de la mía, y cada victoria un bálsamo para mis heridas. No estaba solo en esta lucha. Los abogados jóvenes me llamaban Don Ricardo, pero me trataban como a un mentor, como a un abuelo. Les enseñaba no solo leyes, sino también paciencia, disciplina y, sobre todo, la importancia de la dignidad. En las tardes, regresaba a casa y encontraba a Ismael restaurando un mueble o a Berta preparando su famoso guiso de lentejas. Mariana solía visitarnos después del trabajo, trayendo pan dulce o café, y juntos cenábamos alrededor de la mesa que Sofía había querido destruir. Esa mesa ahora era el centro de una familia nueva, tejida no con sangre, sino con respeto. Y cada noche, antes de dormir, miraba al cielo y susurraba el nombre de Elena, seguro de que ella aprobaba cada paso que daba. No todo fue fácil. Hubo momentos en que la tristeza regresaba, sobre todo cuando recordaba a David. Mi hijo, aquel niño que alguna vez corrió descalzo por el patio, ahora estaba en prisión, consumido por sus propias decisiones. Algunas noches me sorprendía pensando en él, preguntándome si alguna vez se arrepentiría de verdad. Pero entonces veía a Mariana sonreír, o escuchaba a Berta cantar mientras cocinaba, y recordaba que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges en el camino. Con el tiempo aprendí a dejar atrás la rabia. La justicia ya había hecho su parte, lo que quedaba era sanar. Y sanar, descubrí, no es olvidar el dolor, sino transformarlo en algo que sirva a los demás. Esa lección fue el regalo más grande que me dejó la traición, la certeza de que incluso del dolor más hondo puede brotar una semilla de esperanza. Un día, mientras revisábamos papeles en la fundación, Mariana me preguntó: «Don Ricardo, ¿alguna vez pensó en rendirse?». La pregunta me tomó por sorpresa. Cerré la carpeta y la miré a los ojos. «Muchas veces, hija. Hubo noches en que creí que ya no valía la pena luchar, que lo mejor era resignarme. Pero entonces recordaba el rostro de tu generación, los jóvenes que merecen aprender que la dignidad no tiene precio. Y recordaba también a Elena, su fe en mí, su risa que aún resuena en estas paredes. No, Mariana, no podía rendirme, porque rendirse habría sido traicionar su memoria». Ella me sonrió con ternura y me tomó la mano. «Por eso lo admiro tanto. Usted convirtió el dolor en fuerza y la soledad en familia». Sus palabras me conmovieron profundamente, y en ese momento supe que mi historia ya no me pertenecía. Era también de todos los que encontraban valor en 1900 escucharla. La Fundación Elena Valenzuela empezó a tener reconocimiento fuera de Monterrey. Nos llegaban casos de otros estados, llamadas de ancianos que pedían ayuda, incluso invitaciones de universidades para que contáramos nuestra experiencia. Nunca quise ser famoso, pero acepté porque comprendí que mientras más se escuchara mi voz, más difícil sería que otros repitieran la historia que me tocó vivir. En una conferencia, frente a jóvenes estudiantes, les dije: «Ustedes piensan que la riqueza está en las cuentas bancarias, pero se equivocan. La verdadera riqueza está en la dignidad y en la lealtad, porque el dinero se acaba, pero la honra no tiene precio». Los aplausos que recibí no fueron para mí, sino para cada anciano que había sido olvidado. Salí de aquel auditorio con lágrimas en los ojos, convencido de que mi misión era mucho más grande de lo que alguna vez soñé. Los años pasaron y mi casa se llenó de vida. El jardín que Sofía había querido arrasar volvió a florecer con
Rosales nuevos que plantamos en memoria de Elena. Cada primavera, esas flores rojas me recordaban que la vida siempre renace, incluso después del invierno más cruel. Un día, mientras regaba las plantas, escuché a Ismael decir: «Ricardo, nunca pensé que a nuestra edad tendríamos una segunda oportunidad de vivir en familia». Le sonreí y respondí: «Yo tampoco, hermano, pero aquí estamos». Y es cierto, a mis 82 años descubrí que la traición no fue mi final, sino mi principio. Hoy puedo decir con certeza que soy más rico que nunca, no por el dinero oculto durante décadas, sino por la familia que construí de nuevo y por la voz que encontré para contar mi historia. Y a ti que me escuchas, te digo esto: nunca permitas que la codicia destruya lo que amas. La sangre hace parientes, pero solo la lealtad hace familia. Y esa, créeme, es la herencia más valiosa que puedes dejar al mundo. 7 años después de aquella sentencia, David salió de prisión. Yo ya no era el mismo hombre que él. Había traicionado. Había encontrado una nueva familia, un propósito y una paz que ni siquiera la fortuna que guardé en silencio me había dado. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en la cocina con Berta, escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba, demacrado, con la mirada hundida, los hombros caídos y el paso inseguro. «Papá», murmuró, ¿puedo pedirte perdón?» Por un instante sentí que el tiempo retrocedía y que aquel joven cansado era otra vez el niño que solía correr por el patio con los zapatos desgastados que yo remendaba. Pero esa ilusión se desvaneció de inmediato. Lo miré a los ojos y no vi maldad, sino algo peor: vacío. Un hombre que había perdido la brújula, que había dejado que otros decidieran por él. Sus labios temblaban mientras suplicaba, pero en su voz no había redención verdadera, solo necesidad. Respiré hondo antes de responder. «David, el perdón que buscas no me corresponde a mí. Debes pedírselo a tu madre, allá donde esté, y a ti mismo. Yo ya no tengo nada que darte, ni dinero ni rencor». Le entregué un billete arrugado de 500 pesos y añadí: «Toma, comienza de nuevo, pero lejos de aquí». Cerré la puerta lentamente, sin un grito ni una lágrima. Detrás de mí escuché a Ismael preguntar: «¿Todo bien, Ricardo?» Sonreí con tristeza y respondí: «Todo perfecto, hermano», porque por fin solté el último hilo que me ataba al pasado. Mientras veía a David alejarse por la calle, entendí que no todos los lazos de sangre merecen ser mantenidos. Aquella noche, sentado en mi sillón, reflexioné sobre lo que significa realmente la familia. Elena me había pedido que cuidara de David, pero nunca me pidió que aceptara su traición. Durante años confundí la lealtad con el deber y el amor con la resignación. Fue necesario perderlo todo para aprender que la familia no es un apellido, sino una elección. Cuando miro a Mariana, a Ismael, a Berta, veo más hijos y nietos de los que jamás hubiera soñado. No nacimos unidos por la sangre, pero sí por algo mucho más fuerte: la voluntad de cuidarnos mutuamente. Ese descubrimiento me liberó de una carga que me había perseguido desde el día de la firma en la notaría. La traición de David y Sofía me enseñó con dolor que la verdadera herencia no está en las casas ni en las cuentas, sino en los lazos que elegimos conservar. La fundación siguió creciendo, y con ella mi voz se volvió un eco para otros que habían sido silenciados. En una ocasión, una periodista me preguntó: «Don Ricardo, ¿qué siente al haber pasado de zapatero a millonario y de millonario a fundador de justicia?» Guardé silencio unos segundos y respondí: «Me siento un hombre completo, porque la riqueza del dinero se gasta, pero la riqueza de hacer justicia se multiplica».
Sus palabras se publicaron al día siguiente y muchos me llamaron héroe. Pero yo nunca me vi así. Solo era un viejo que había sobrevivido a la traición y que decidió que su historia podía servir de advertencia y de esperanza. Y eso, para mí, era suficiente. Un domingo cualquiera, Mariana me pidió que hablara con un grupo de jóvenes voluntarios. Los reuní en la sala y les conté mi historia desde el principio: la zapatería, el secreto invertido en acciones, la traición de Sofía y David, la batalla en tribunales. Algunos lloraron, otros me abrazaron, y uno de ellos dijo: «Gracias, don Ricardo. Ahora sabemos que nunca debemos rendirnos, sin importar la edad o las circunstancias». Ese día comprendí que mi voz ya no me pertenecía. Era un faro para quienes navegaban en medio de la tormenta, y sentí más que nunca que Elena estaba ahí, sonriendo entre las sombras, orgullosa de lo que habíamos construido en su memoria. Hoy, con 82 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por cicatrices, pero también por victorias. La traición de mi hijo y mi nuera pudo haberme destruido, pero en lugar de eso me transformó en alguien más fuerte, más sabio y más libre. La casa que casi me arrebatan sigue en pie, pero ya no es solo un edificio. Es el corazón de una nueva familia, el hogar de una fundación que defiende a los olvidados y la prueba viviente de que la justicia puede triunfar. Y a ti, que me escuchas, quiero dejarte esta reflexión. Nunca subestimes el poder de la verdad ni el valor de la dignidad, porque aunque te despojen de todo, aunque intenten arrancarte lo más querido, siempre tendrás tu voz, tu historia y tu voluntad. Esa es la verdadera herencia que nadie puede robarte. Déjame en los comentarios tu opinión, tu experiencia o simplemente un saludo desde la ciudad o país donde me escuchas, porque tu voz, unida a la mía, puede hacer que estas historias nunca mueran. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí, cada día, compartimos una nueva batalla, una nueva lección, un nuevo relato de vida. El tiempo ha pasado y aunque mis manos están más arrugadas y mis pasos más lentos, siento que mi espíritu nunca estuvo tan firme. Cada mañana despierto en la misma casa que Sofía quiso arrebatarme, pero ya no la veo con tristeza, sino como un símbolo de resistencia. Las paredes, los muebles restaurados por Ismael, los rosales que florecen en el jardín, todo me recuerda que incluso después de la tormenta más feroz, siempre llega la calma. La fundación sigue en pie, más fuerte que nunca. Jóvenes abogados, inspirados por nuestra misión, llegan a ofrecer su talento, dispuestos a luchar contra la injusticia. Y yo, desde mi sillón, los observo con orgullo, sabiendo que lo que comenzó como una venganza personal se transformó en un legado colectivo. Mis enemigos creyeron que me quitarían todo. En realidad, me dieron un propósito nuevo, porque a veces la vida convierte las heridas en semillas, y esas semillas florecen donde menos lo esperas. Hoy, más que un anciano, me siento un guardián de historias. Cada caso que llega a la fundación es una nueva página que escribimos juntos. Ancianos recuperando sus casas, abuelas logrando justicia contra nietos abusivos, hombres reencontrándose con su dignidad. No todos los finales son perfectos, pero cada victoria es un recordatorio de que no estamos solos. A menudo recibo cartas de personas que ven mis relatos en este canal, contándome que encontraron valor en mis palabras. Algunas llegan desde otras ciudades de México, otras desde países lejanos. Y eso me llena el corazón. Saber que mi voz viaja más allá de estas calles, que conecta con almas que quizá nunca veré, pero que sienten lo mismo que yo sentí en aquella banqueta fría cuando creí haberlo perdido todo.
La vida, a estas alturas, me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en millones guardados en acciones, sino en la capacidad de tocar otras vidas. Mis nietos adoptivos, los abogados jóvenes, Mariana, Ismael, Berta, me han mostrado que la familia no necesita sangre para ser auténtica. Y yo, que alguna vez pensé que moriría en soledad, ahora comparto mis días con una comunidad que me respeta, me escucha y me acompaña. A veces me pregunto si Elena estaría orgullosa de este nuevo capítulo. Cierro los ojos y casi puedo escuchar su risa suave diciéndome que lo logré, que transformé la oscuridad en luz. Esa certeza es mi mayor consuelo y mi mayor victoria. Pero no quiero que mi historia quede solo en mí. Quiero que sea una advertencia y al mismo tiempo una inspiración. Porque quizá tú, que me estás escuchando, estás pasando por algo parecido. Una traición, un abandono, una injusticia. Quiero que sepas que no estás solo, que siempre hay una salida, siempre hay una forma de volver a levantarte. Y si piensas que no tienes fuerzas, recuerda mis palabras. Incluso un zapatero viejo, al que todos consideraban acabado, pudo enfrentar a la ambición más cruel y salir victorioso. Si yo pude, tú también puedes. Lo único que nunca debes perder es la fe en ti mismo y la certeza de que tu dignidad vale más que cualquier fortuna. Y así cierro este relato, no con rencor, sino con gratitud. Porque la traición de Sofía y David me mostró lo peor del ser, humano, pero también me llevó a descubrir lo mejor, la solidaridad, la justicia y el amor verdadero. Hoy, cuando me siento frente a la cámara para contarte estas palabras, sé que no hablo solo para mí, sino para miles de personas que buscan un eco en su propio dolor. Te invito a que dejes en los comentarios tu opinión, tu experiencia o simplemente un saludo desde donde me escuchas, porque cada voz suma, cada historia compartida fortalece esta comunidad. Dale like a este video si crees que la justicia siempre debe triunfar. Suscríbete para no perderte los próximos relatos y activa la campanita para estar aquí, conmigo, cada día. Mi nombre es Ricardo Valenzuela y lo que aprendí a lo largo de estos años es simple. La sangre puede traicionarte, pero la lealtad jamás. Esa es la lección que quiero dejarte. Nos vemos en la próxima historia.